Buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de ángulos y triángulos. Empecemos por la definición de un ángulo. Un ángulo es la medida de apertura que existe entre dos rectas, donde una la conocemos como el lado inicial, en donde empezamos a medir, y la otra la conocemos como el lado final, en donde terminamos de medir. En donde estas dos rectas se cruzan, nosotros conocemos el punto como vértice, y a ese vértice le corresponde un ángulo que representamos con la misma letra, pero en minúsculo. Ahora, existen distintos tipos de ángulos, de acuerdo a su medida. Estos tipos son el ángulo nulo, que corresponde a una apertura de 0 grados, cuando las dos rectas que lo forman son paralelas, están juntas y no hay ninguna apertura ni separación. Los ángulos agudos, cuando nosotros tenemos una apertura que va de 0 grados a 90 grados. Los ángulos rectos, que miden exactamente 90 grados, ¿sí? Y los ángulos obtusos, que son los que van de 90 grados a 180 grados. Esta simbología que estamos utilizando, ¿sí?, son las unidades con las que medimos la apertura y pueden ir desde el 0 al 380. Como la apertura la estamos marcando como una curva, en realidad representa un círculo. Entonces, normalmente nos encontramos con este símbolo, en donde este primer cuadrante son 90 grados, ¿sí? El ángulo recto está formado por dos líneas perpendiculares. Después, el de 180 grados, ¿vale? Después, el de 270, que va hasta el tercer cuadrante. Y por último, esta primera línea que marqué, que representa los 360 grados. Esa es la cantidad máxima de grados que nos topamos a la hora de medir un ángulo. Ahora, seguimos con triángulos. Los triángulos son figuras geométricas que están conformados de 3 lados. Y gracias a esta configuración también nos vamos a encontrar 3 ángulos. Estos ángulos, recuerden, los denotamos con letras minúsculas, ¿sí?, y corresponden a los vértices del triángulo. Así como tenemos distintos tipos de ángulos, también tenemos distintos tipos de triángulos. Estos tipos están divididos según las medidas de lados y ángulos que nos encontramos en el triángulo. El primero, y yo creo que el más conocido, es el equilátero. El triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. Y por lo tanto, también sus ángulos internos, o sea, esta A minúscula, B minúscula y C minúscula, también tienen la misma magnitud. Después tenemos el isósceles. El triángulo isósceles tiene únicamente 2 lados iguales. Normalmente lo tomamos así, de esta forma, ¿no? Que puede ser muy alto, una pirámide, más angosto y más ancho. Pero se conserva esa regla de que tenemos lados iguales. Entonces nos enumerarle L mayúscula, que tienen la misma magnitud, y una mayor, que representamos con una letra distinta. Después tenemos el irregular, que ninguno de sus lados es igual. Disculpen, en la ortografía, ninguno de sus lados es igual.
Y dentro de esta existe otro tipo de triángulo, que es el escaleno. El escaleno cumple con la condición de que ninguno de sus lados es igual, no este que digo acá, pero tiene uno de sus ángulos de 90 grados. Entonces el escaleno se llama escaleno porque literalmente parece una escalera. Normalmente lo recortamos así. Y aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Esos son los tipos de triángulos. Muy bien, siguiendo con el tema de triángulos. Primero vamos a ver un nuevo concepto que es el de semejanza. La semejanza es una propiedad geométrica que comparten dos figuras si tienen la misma forma pero diferente tamaño. Aquí vemos un ejemplo, tenemos un triángulo equilátero. Todos los triángulos equiláteros en existencia se dicen que son semejantes porque lo único que hacen es variar en su tamaño, pero conservan la identidad de equilátero, o sea, todos sus ángulos internos, este y este, tienen la misma medida sin importar qué tan grande sea el triángulo. No importa el tamaño, se dice que son semejantes. Sabiendo este concepto, ahora nos movemos al teorema de Tales. Sabemos que un triángulo está conformado por tres segmentos de recta, cada uno de los lados de un triángulo. El teorema de Tales utiliza este concepto de semejanza. Cuando dos rectas cualquiera con un vértice en común son cortadas por rectas paralelas, los triángulos resultantes son semejantes entre sí. Veamos otro diagrama. Primero que nada, dos rectas cualquiera con un vértice en común. Podemos dibujar dos rectas que salen del mismo punto. Ahora, de estas rectas con vértice en común vamos a cortarlas con un grupo de rectas que sean paralelas entre sí, de esta forma. Los triángulos que resultan, refiriéndome a este primerito y este del exterior, o sea, el que va por acá afuera, tienen la misma forma pero distinto tamaño, o sea, conservan este primer ángulo y este resulta que va a ser exactamente igual a este, y este de acá arriba va a ser igual a este de acá arriba. Ese es el teorema de Tales. Ahora podemos también sacar algunas relaciones entre las medidas de los lados de estos triángulos para conocer incógnitas. Por ejemplo, si queremos saber cuánto mide este segmento, o este de acá y este de acá. Para eso vamos a nombrar los lados de nuestros triángulos resultantes. Vamos a decir que este va a ser el lado L, este va a ser el lado Q y este va a ser el lado M. Para el triángulo pequeño. Ahora, para el triángulo grande, o sea, el que va desde el vértice hasta la segunda recta paralela, vamos a nombrarlo L', ¿sí? U' y M'. O sea, una M con la comilla, una L con la comilla y una Q con la comilla. Aquí lo que vamos a hacer es sacar las relaciones de semejanza. Entonces, estas relaciones de semejanza simplemente van a ser la L mayúscula dividida entre la L mayúscula con la comilla. Y eso tiene que ser igual a la Q mayúscula dividida entre la Q con la comilla. Y lo mismo para la comilla. Esa es la importancia que tiene el teorema de Tales, porque nos da estas relaciones que nos permiten encontrar incógnitas en un problema. Por ejemplo, si nosotros no tenemos Q, pero tenemos las dos L's, entonces podemos encontrar la Q. Igual con las M, si nos falta una de las M's, pero tenemos las dos Q's o las dos M's, pues podemos encontrar la incógnita. Muy bien, el último tema que vemos en ángulos y triángulos es el teorema de Pitágoras, otro teorema de un filósofo griego bastante famoso.
el teorema de Pitágoras únicamente se va a enfocar en un tipo de triángulos. Ese tipo de triángulos es el escaleno, ¿de acuerdo? El que tiene uno de sus ángulos de 90 grados. Ahora, el teorema de Pitágoras es una relación entre los lados del triángulo y nos permite calcular medidas cuando tenemos una incógnita. Por ejemplo, si nos falta la C, nos permite calcular el valor de este lado del triángulo. Si nos falta la A, nos permite también calcular ese valor, o la B, y nos permite calcular el valor también. Todos estos lados tienen un nombre en específico. Nosotros podemos ponerles las letras que queramos, pero siempre hay que reconocer cómo se llaman. Los primeros lados se llaman catetos. Y los catetos siempre van a ser los lados de menor longitud. En este caso, así como yo nombré mi triángulo escaleno, los catetos son el A y la C, perdón. Y el último se llama hipotenusa. La hipotenusa tiene como principal diferenciador que es el cateto, bueno, el lado más largo de nuestro triángulo escaleno. Entonces, en este caso, sería la B. Lo escribimos: mayor longitud y sería largo. Ahora, pasando a la expresión matemática que nos va a permitir hacer todos los cálculos necesarios, vamos a tener, según el triángulo que dibujé, que b cuadrada es igual a a cuadrada más c cuadrada. Esta fórmula es la que se conoce como el teorema de Pitágoras. Y tiene una explicación geométrica. Es una relación entre los cuadrados que se forman a partir de los lados de nuestro triángulo escaleno. Lo que nos está diciendo esto es, nosotros vamos a tener este lado del triángulo que es A, y A va a formar un cuadradito, ¿sí? Va a tener lado A, que va a valer A cuadrada. Vamos a tener un lado C, que va a formar un cuadradito de lado C por C, y un lado B, que va a formar un cuadrado ya no tan pequeño, ¿okay? Del lado B por B, que va a ser B cuadrado. Entonces, el teorema nos está diciendo que si yo sumo esta área pequeña con esta otra área pequeña, el resultado tiene que ser igual al área grande.